días a todos. Yo quiero hacer una brevísima introducción para agradecer en primer lugar la presencia de los legisladores, del senador Sanz y del diputado Gil Lavedra, por un lado, y por el otro lado de la diputada Diana Conti, que actualmente es la presidenta de la Comisión Bicameral, que está tratando el proyecto de reformas del Código Civil y Comercial de la Nación. Actualmente a nosotros nos parece que es muy importante que ellos hayan venido aquí a esta reunión de jueces. Saben ustedes que la reunión de jueces generalmente son nada más que de jueces y juezas y discutimos nuestros temas. Pero nosotros hemos invitado a los legisladores y ellos han tenido la deferencia de hacer un alto en su agenda, que siempre es muy ocupada, y han podido venir hasta aquí a contarnos cuál es el trabajo que está haciendo la Comisión Bicameral. Para nosotros este es un gran gesto que valoramos muchísimo y queremos empezar entonces agradeciéndoles que se hayan venido hasta aquí, hasta Mendoza, a conversar con nosotros y explicarnos qué es lo que están haciendo. Lo segundo es que es muy importante señalar que este proyecto de ser sancionado y transformado en código va a influir decisivamente en la actividad de los jueces y juezas que se dedican al derecho civil y comercial. Por eso el grupo que está aquí presente, que es más focalizado en esa área, va a tener una enorme responsabilidad en la implementación. Es decir, cuando hay una norma que se sanciona, siempre el paso importante lo da el Congreso, pero luego la implementación de esa norma es una obra del Poder Judicial y por eso es muy importante que ustedes tengan este contacto fluido. Nosotros creemos en el diálogo entre los poderes del Estado y por eso ustedes, que van a ser los encargados de la implementación, es decir, de la aplicación de las normas de este proyecto en los casos que tengan que decidir, tengan la oportunidad de escuchar a quienes hoy tienen esta responsabilidad de legislar. Finalmente, también nos parece muy importante una tercera cuestión, y es que este proceso que se está llevando ya le ha dado una enorme difusión al proyecto, pero nosotros creemos, y esto ya desde el punto de vista interno del Poder Judicial, que es necesario que interactuemos entre todos los jueces y juezas del Poder Judicial en relación a este proyecto. Por eso se ha creado una página que se llama Nuevo Código Civil y en esa página vamos a crear un área para que todos ustedes puedan enviar opiniones y puedan hacer consultas. Yo creo que esto es otro aspecto muy relevante porque dentro del Poder Judicial hay muchísimos hombres y mujeres que son profesores y profesoras en las universidades. Y entonces hay que aprovechar todo este enorme capital intelectual para que podamos participar. Entonces ya inmediatamente después de esta reunión la idea es crear este grupo online y por eso le vamos a pedir a todos los que tengan interés que empiecen a comunicarse a través de esta página para participar, porque va a ser muy importante que cuando uno tiene un nuevo código tengamos un grupo de jueces y juezas para guiarlos en la interpretación y que no se sientan solos frente a una nueva norma. Y esto es algo que hemos pensado ya en la fase de aplicación. Quiero cerrar con esta breve introducción de presentación agradeciendo nuevamente a los legisladores y diciendo que esta es la hora del Congreso. Hay que tener muy en cuenta y que es relevante para el país que el Congreso esté tratando el Código Civil. Nosotros hicimos un trabajo técnico, el Poder Ejecutivo hizo un proyecto de elevación, pero el gran debate, la gran elaboración es la del Congreso hoy, y esto hay que valorizarlo, hay que decirlo.
Es muy importante ver al Congreso trabajando. Es un gran ejemplo para el país lo que se está haciendo hoy en esta materia. Y no voy a avanzar más porque seguramente los legisladores tienen mucho que decirnos en este aspecto. Muchas gracias y les presentamos ahora, no sé en qué orden van a hablar. Diana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer realmente estar aquí con ustedes. En primer lugar, voy a tener una digresión y es felicitar en nombre de las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación al doctor Lorenzetti y a la doctora Elena Hayton de Nolasco por haber sido reelegidos en el digno cargo de presidentes y vice de esta Corte tan prestigiosa, que nos honra y que realmente construye prestigio para todo el Poder Judicial de la Nación y de las provincias. En segundo lugar, celebrar que es en Mendoza y como previamente teníamos el cronograma de audiencias públicas que está celebrando la Comisión Bicameral a lo largo y a lo ancho del país y sabíamos que se hacía esta Conferencia Nacional de Jueces en Mendoza, expresamente Mendoza no fue fijada como lugar de audiencia pública porque creíamos que este era el espacio de encuentro, de convergencia y de ver a esta altura del proceso de análisis de este proyecto de Código Unificado Civil y Comercial, qué podíamos aportar nosotros como legisladores, qué pueden aportar ustedes como jueces interesados sin duda en este momento que va a ser histórico, porque un código se hace cada 100 años o más que ese tiempo. Entonces, todos somos protagonistas y necesitamos también de ustedes, y voy a decir desde mi perspectiva en qué necesitamos que se colabore. Sabemos perfectamente que estas audiencias públicas, donde nosotros lo que se recoge en las audiencias públicas no son apoyos, son o quienes objetan algunos institutos, algunos principios, hay una fuerte militancia de las banderas de la Iglesia Católica y sus adherentes con los temas que ustedes ya bien conocen. A lo mejor algunos son opinables y tenemos que repensarlos. Se ve en estas audiencias una militancia también muy organizada de los pueblos originarios que desde algún punto de vista conmueve porque ya quieren ser voceros por sí mismos, no quieren ni que los cultos, ni la iglesia, ni las ONG hablen por ellos. Así que desde ese punto de vista es plausible su organización, no tienen posturas unívocas, los pueblos originarios y las comunidades de esos pueblos tienen divergencias entre sí, pero yo creo que las audiencias públicas han servido también para que en cada audiencia y fuera de las audiencias ellos se encuentren, disputan y debatan, así que es bueno para la patria y para la nación argentina en ese sentido este debate. Sabemos, por otro lado, que ustedes, los jueces, no es que van a necesitar más de 180 días después que el código sea código para impregnarse de él, porque sabemos que permanentemente o han participado en su redacción o que han participado y lo tienen y lo van analizando, leyendo y hasta se van preparando para su aplicación. Lo que a mí me parece que lo que podría ayudar, y también me dijo la comisión redactora en este sentido, es a que yo creo que hay algo que no está entendido, pese a que hasta dicho, que por supuesto yo no lo voy a decir también como lo han explicado la doctora Hayton y el doctor Lorenzetti, pero lo digo como yo concibo este código y puedo trasladarlo a la opinión pública en un modo de hablar entendible para todos y todas. Yo creo que este código, que por eso tiene 2.600 y pico artículos, es mucho más reducido, es el enlace, ¿no? El camino, la transición, pero en el sentido de cómo se desplaza el núcleo constitucional básico de derechos, garantías y libertades consagrado en nuestra Constitución Nacional y su jurisprudencia y la jurisprudencia al respecto con los subsistemas legales.
algunos subsistemas que ya existen, porque son leyes especiales, leyes que se han consagrado adaptándose a las leyes, como lo hace este código, a la realidad cultural argentina y regional de hoy, y otros subsistemas legales que van a tener que ser completados o va a haber que hacer otras leyes. Pero entonces, siendo así, no todo está en este Código Civil y Comercial. En este código están los principios, está la orientación para las personas en sus modos lícitos de elegir su vida sin dañar a terceros, en sus modos de contratar, en sus modos de desarrollarse, de convenir comercialmente, cuáles son los principios para esas partes en su relación vincular que tiene consecuencias jurídicas y cuáles son las orientaciones a los jueces que si esas partes tienen un litigio, presentan a la justicia el litigio para ser resuelto. Por eso es un código para resolver casos. En las audiencias lo que se percibe es que esto no está entendido porque en general los ponentes quieren que se ponga todo dentro de este Código Civil y Comercial, pero porque no está aprendido esta inspiración que tuvo la comisión redactora al hacerlo. Entonces a mí me parece muy importante que ustedes en sus lugares de trabajo, en la academia, en sus provincias, en sus jurisdicciones, nos den una mano para tratar de explicar esto. Y entonces, tal vez cuando el código sea ley, y es necesario que el código sea ley este año, porque el año que viene es un año electoral, en años electorales no es posible, en el trabajo parlamentario, a veces ni es posible sacar leyes, así que menos aún sacar un código, pero que nos ayuden con eso para que cada vez las voces que pudieran criticar por este tipo de cuestiones se acallen y sean un clamor, se conviertan en un clamor por dar este salto tan cualitativo y tan histórico como será tener un nuevo Código Civil y Comercial. Eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para invitarlos a que se corran a la provincia que está al lado de esta, que no es San Juan y no es San Luis, es la de San Rafael, que está oculta como provincia porque los mendocinos del norte lo vienen haciendo sistemáticamente desde hace mucho tiempo, pero el que tenga ganas de conocer una provincia maravillosa, ahí está. De ahí he venido yo esta mañana temprano. Bueno, a mí me toca, de alguna manera, en esta suerte de distribución de tareas que hicimos con Diana y con Ricardo Gil Lavedra, contarles un poco del proceso, porque no porque haya confusión, mucho menos en el ámbito de los jueces, quizá en la sociedad, no porque haya confusión, sino porque por allí se mezcla este proceso tan especial de reforma, actualización, unificación del código con cualquier otro proceso anterior o con un proceso parlamentario normal. Y esto no es un proceso normal, es un proceso muy especial que pretenderé un poco contarles rápidamente de qué se trata. Precisamente conjugar estos tres verbos, reformar, actualizar y unificar, en este momento de la vida del país, tiene un significado muy especial, tan especial que sin caer en exceso, yo diría que pone a prueba el nivel de densidad o de calidad de la democracia en la Argentina. Nos pone a prueba a cada uno de los actores y estoy seguro que hasta lo que llevamos hecho y visto, hoy estamos superando la prueba, pero desde luego es bueno que hoy en esta Conferencia Nacional de Jueces podamos hacer esta evaluación porque el proceso no está terminado y siempre hay riesgos. Y entonces es muy bueno que todos revisemos a ver si estamos a la altura de ese desafío. Y yo creo que para poder contextualizar cuál es la importancia del proceso,
no hay más que ver en la historia cuáles han sido los antecedentes. Cuando uno va a la Argentina institucional de 1869, que es la Argentina del código que hoy tenemos, ahí el desafío era muy distinto al nuestro. Ahí el desafío no era de un sistema, porque en verdad no lo había. La Argentina estaba en pleno proceso de organización nacional. El desafío, en todo caso, eran de actores individuales, era el desafío de lo que había. Dicho esto con absoluto respeto, pero era lo que había. E importaba más la inteligencia y el acierto individual que el colectivo, que el acierto colectivo, digamos. Los próceres eran más fuertes que el pueblo mismo, al decir de algunos historiadores. Por eso es que uno, cuando mira hacia atrás, dice el Código de Vélez, porque Vélez era quizá más importante que el propio sistema, digamos. Sí, digo esto por ahí a riesgo de caer en exceso. Si uno se viene mucho más acá, la reforma más importante que tuvo el Código en 1968, claro, era otra Argentina institucional, también diferente a la de Vélez y diferente a la nuestra. Ni siquiera había democracia. Y ahí sí, obviamente, los individualismos primaban más que lo colectivo, y por eso es que la reforma desborda. La reforma, que era el Código de Vélez, en el 68 es la reforma desborda. Lo más importante de la Argentina institucional de hoy y el desafío que todos los actores tenemos en esto es que este sea un código que no tenga nombre propio, que no tenga dueños, que no tenga identificación con nombres y que sea para la historia el código reformado, actualizado, unificado de la sociedad democrática de la República Argentina. Si nosotros logramos eso, creo que va a ser el mérito más importante. Y por eso es que me parece que es bueno, al no hablar de dueños y hablar de protagonistas, bueno, hacer un pequeño, somero análisis de cuáles son todos los protagonistas que están en esta historia. Hay un protagonista central que es el gobierno. Obviamente, el gobierno tomó la decisión política de avanzar, de convocar a través de un decreto a 3 notables juristas argentinos. 2 de ellos están aquí, para orgullo nuestro, sentados a nuestro lado, el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton de Lonasco, y la nuestra, la mendocina, que también es un orgullo particular para nosotros, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci. Los convocó, y a partir de esa convocatoria y a partir de esa decisión política se lanzó todo el sistema. Pero el gobierno no solamente está ahí o debió estar ahí. El gobierno luego participó, el Poder Ejecutivo Nacional luego participó cuando la labor de los juristas se transformó en un anteproyecto y el gobierno introdujo su mirada, introdujo su visión, más allá de todo juicio de valor. Eso es precisamente lo que estamos discutiendo hoy en el Congreso. Introdujo su impronta en varias modificaciones que transformaron el anteproyecto al proyecto que luego ingresó en el Parlamento, y finalmente el Poder Ejecutivo va a estar al final, desde el aspecto formal al final en la promulgación de la ley, pero antes de eso va a estar en el aspecto sustancial político que le pertenece, que le corresponde a partir de su influencia política en los bloques oficialistas y en la discusión de la redacción final. Y ese es un desafío. El gobierno está puesto a prueba, así como cumplió con creces el desafío de la decisión y de la convocatoria, está también puesto a prueba en el desafío de la grandeza, de la racionalidad, de la madurez a la hora del debate final. Los juristas, bueno, no voy a caer en un elogio excesivo, porque no hace falta ni siquiera el elogio. Ustedes saben de quiénes estamos hablando. No solamente hablo de los 3 coordinadores o los 3 responsables, sino que a partir de ellos y de la amplitud que ellos tuvieron, hubieron muchísimos juristas a lo largo y a lo ancho del país. Para nosotros ha sido un orgullo ir a las audiencias públicas y encontrarnos sentados en la primera fila, como cualquier ciudadano común, que luego pasaba al atril, a distinguidos juristas que aparecen en la nómina, en la lista de las personas convocadas y a las cuales la comisión les agradeció cuando presentó el anteproyecto. Y que luego pasaran algunos de ellos al atril a defender sus propias posturas, sus propias ponencias. No hay nada más democrático que esa igualdad de personalidades. Por supuesto que la tarea de la comisión no se agotó con el anteproyecto, para nada.
y nos consta que ha seguido permanentemente, no solamente cuando fueron al Congreso a presentar el anteproyecto, sino permanentemente en un diálogo institucional para lograr ese objetivo. La consulta hoy en el debate es central cuando terminamos las audiencias públicas y nos abocamos a discutir en el seno del Parlamento. Y también ellos han tenido que lidiar con muchas cosas que está bien que las digamos y no va en desmedro de nadie, con muchos egos que hay en la política, egos que hay en la academia, a veces legítimos, trayectorias que se transforman luego en la necesidad de que cada uno defiende su ponencia. Y eso es una tarea que yo quiero valorar acá, porque recibir ponencias no solamente de 100 juristas, sino lo que hay detrás de esos ciento y pico de juristas, que son universidades, cátedras, juzgados, foros y demás, y concentrarlos, condensarlos en un anteproyecto no es una tarea menor, por lo menos en la República Argentina, no sé en otros lugares. Otro protagonista, el Congreso de la Nación. Miren, nosotros desde la política tenemos una obligación que yo no sé si ustedes alcanzan a medir la real dimensión, nosotros sí, que es aislar el debate del Código Civil de los debates de la coyuntura. No se dan una idea de lo difícil que es esto hoy en la Argentina. Hasta acá venimos sorteando el obstáculo con éxito. Y yo ruego y espero que podamos llegar al final. Porque la verdad que el clima político en la Argentina, el voltaje político que hay hoy en la Argentina, nos pone a prueba todos los días. Yo hago un homenaje a el Congreso de la Nación, no solamente a la Comisión, sino a todos los legisladores y los bloques, porque hemos podido hasta acá aislarlo de esto. Ahora, el Congreso no solamente es el Congreso de hoy. Yo quiero también poner en valor que para que hoy haya un anteproyecto, un proyecto que estemos discutiendo, hubo Congreso en el 80, hubo Congreso en el 90, que también tuvieron sus anteproyectos de código que nos han dejado una tarea muy, muy valiosa. Y el otro aspecto que me parece a resaltar del Congreso es que abrió el juego. Aquí está la presidenta de la comisión, antes el presidente anterior, Marcelo Fuentes, junto con ellos, con Ricardo Gil-Lavedra, tomamos al principio una decisión que me parece que fue definitoria, abrir el juego federal y popular. Digamos, salimos al país a escuchar a todo el mundo. Este es un código que tiene una impronta de la sociedad democrática muy, pero muy fuerte, a diferencia de aquellos procesos que hablábamos del Código de Vélez o la reforma de Borda. El Congreso tiene, además de todos los desafíos por delante, hay uno, que es romper el mito de la sanción a libro cerrado. Romper el mito de la sanción a libro cerrado. Esto también lo hemos propuesto desde un principio y lo vamos a cumplir. No sé si las reformas, no sé si la tarea del Congreso va a ser de la calidad mayor o menor, la valoración que se haga de la calidad, pero lo importante es que vamos a ser capaces de recoger todo lo que hemos escuchado y traducirlo en reforma. Por último, antepenúltimo, penúltimo digo, otro protagonista, la sociedad. Yo estoy francamente asombrado, pero para bien, asombrado bien, porque Diana recién contaba nuestras experiencias en las audiencias públicas. Desde luego que hay algunas experiencias que no han sido tan gratas, ella no las ha contado. Algunas veces hemos tenido que sufrir agravios, descalificaciones de muchos fundamentalistas que utilizaban esas audiencias para dar rienda suelta a algunas pasiones personales que no tenían que ver con la discusión jurídica. Pero bueno, es parte de nuestra tarea. Pero en verdad, salvo esos excesos, ha habido una participación popular, individual, a veces hasta de personas individuales. Nosotros, un día en Tucumán, una mujer se subió al atril a hablar de un tema, vaya qué tema, ¿no? La gestación por sustitución, el 562 del proyecto, pero lo hizo no desde el punto de vista jurídico, sino en defensa de las chicas pobres del norte. Y lo hizo, terminamos nosotros realmente conmovidos, es una persona individual. Bueno, las ONG, fueron ONG, hasta les contaba yo los otros días al doctor Lorenzetti, en Córdoba la ONG que defiende el derecho de los animales, pidiendo una incorporación de un capítulo concreto, un tema debatido jurídicamente, pero con un fundamento bárbaro. Bueno, la sociedad entonces ha estado a la altura de lo que se pedía de ella. Y por último, los protagonistas finales, ustedes.
ustedes son los protagonistas finales de este proceso, cuando esto sea ley. Ustedes son los que van a tener que aplicar esto, ustedes son los últimos intérpretes, para ustedes está hecha esta tarea en beneficio o como intermediarios entre el Código y el ciudadano común, y yo sé que los jueces en la Argentina van a estar al nivel de lo que esta tarea exige. Creo que tienen algunos derechos, el derecho a pedir un plazo de carencia lo suficientemente razonable, más allá de lo que acaba de decir bien Diana, de que ustedes están siguiendo esto, pero un plazo de carencia lo suficientemente razonable como para poder solidificar criterios interpretativos. Esto es una reforma profunda, integral, no es un toquecito al código, y también para que ese plazo de carencia sirva para recomponer los tribunales del fuero. Pero bueno, para terminar, yo me permito sintetizar un poco esto. Ustedes van a hacer lo que en palabras de nuestra querida amiga, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, van a tener que traer los principios de la libertad, igualdad y la fraternidad de 1789 de la Revolución Francesa a estos tiempos, ¿no? Y entonces aplicar la libertad de la mano de la noción de autonomía, aplicar el principio de la igualdad de la mano del pluralismo, porque es para una sociedad pluralista, y aplicar el principio de la fraternidad de la mano del concepto que en el Código está alrededor de todos los artículos, de la responsabilidad y de la solidaridad. Ustedes van a estar a la altura de las circunstancias, espero que nosotros también. Muchas gracias. Salvo lo de San Rafael. Está bien, está bien. Bueno, ahora. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer mucho la invitación que se nos hizo para poder participar con todos ustedes de esta quinta Conferencia Nacional de Jueces, que ya tiene su carta de ciudadanía desde que comenzaron en Santa Fe y sinceramente yo creo que han obtenido productos muy importantes desde que comenzaron a reunirse, a discutir entre ustedes cómo mejorar el servicio de la justicia, ¿no? Y ahí están los frutos, la Oficina de la Mujer, el Centro de Información Judicial, controlar de modo permanente esa oficina permanente respecto a la independencia de la justicia, discutir los modos de acceso también a la justicia, o esta que van a discutir acerca de las responsabilidades y los derechos de los jueces. Esto me parece que ha sido muy importante y que ha sido un paso de calidad respecto de la magistratura. Y por otro lado, que yo también me siento sinceramente muy cómodo de estar en el encuentro de jueces porque tengo todavía mi corazoncito en la magistratura. Conozco sus padecimientos, conozco sus esfuerzos, conozco sus problemas, los he vivido, y por eso destaco, me parece muy trascendente lo que ustedes están realizando en estos encuentros. Mis compañeros, mis colegas de la comisión ya han explicado cuál es el funcionamiento, qué es lo que estamos haciendo. Yo destacaría nada más algo que me parece que salta a la vista y ellos también lo han tocado, pero me gustaría agregar algo más. El carácter que puede parecer insólito en la Argentina de hoy, que estemos sentados en la misma mesa con Diana Conti y no nos tiremos libros por la cabeza. Y que es probable que cuando salgamos por esa puerta y volvamos a la política cotidiana, bueno, estemos nuevamente defendiendo intereses agonales. Y probablemente esta circunstancia que tanto Diana como Ernesto se refirieron, tiene que ver con la manera como se ha encarado este tema de la discusión del Código Civil, que es algo que nos trasciende, obviamente, a nosotros como legisladores de partidos políticos, que trasciende a los gobiernos. Yo creo que es el esfuerzo entero de una generación, porque se trata de obras colectivas que van a perdurar mucho en el tiempo y que tratan de reflejar también determinadas
valoraciones, determinados principios, determinados sentires de una sociedad determinada en el tiempo. En consecuencia, creo que tanto en el proceso de gestación que se ha hecho en la Comisión de Juristas, que se ha destacado, en el cual ellos recogieron todo lo que se venía discutiendo, los procesos anteriores, y yo creo que han realizado una labor verdaderamente patriótica, trabajando, buscando consensuarlo esto con la comunidad jurídica, la impronta que también le dio el Poder Ejecutivo en lo que hace a tratar de que fuera una obra que no perteneciera a un gobierno, sino que perteneciera a todos, es lo que puede asegurar hasta el presente de que podamos tener un Código Civil con una enorme legitimidad, es decir, que sea un producto de todos los argentinos, no de determinadas facciones de sector. Decía que mis colegas ya se refirieron a los aspectos de organización, cómo estamos trabajando. Yo quería comentar con ustedes a lo mejor dos aspectos que me parecen salientes del anteproyecto y del proyecto. Uno que creo que nos va a obligar a rediscutir algunas categorías que teníamos un poco esclerosadas o recibidas por el transcurso del tiempo y que creo que el debate del Código Civil la va a reavivar, que es cómo consideramos a esa categoría jurídica de derecho común que comprende, que contiende. Y la otra es expresión que se repite constantemente, se hace en la exposición de motivos, respecto de qué significa esto de la constitucionalización del derecho privado. Algo que para a lo mejor alguien no avisado diría, bueno, ¿cómo es posible que el derecho privado se constitucionalice? ¿Qué quiere decir esto? En realidad el proyecto yo creo que sigue una tendencia muy clara del constitucionalismo moderno. Sobre todo lo que se conoce hoy en día como el neoconstitucionalismo, que proviene de Europa porque es un producto del derecho continental europeo, pero que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienzan a sancionarse esas nuevas constituciones rígidas y al que le agregan un control de constitucionalidad inexistente hasta ese momento, bueno, comienza esta corriente tratando de impulsar lo que nosotros denominaríamos la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución como una ley suprema que impregna y se irradia hacia todos los sectores del ordenamiento jurídico. Creo que el proyecto se inscribe muy nítidamente en esta corriente. Y, a ver, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo nos influye esto a nosotros? Si estamos hablando del derecho continental europeo. Bueno, y esto tiene que ver con las características de nuestro sistema constitucional. Argentina tiene un sistema constitucional, diríamos, original en este sentido. En el siglo XIX, nuestro constituyente abrevó de dos modelos de constitucionalismo distintos, con sus similitudes, pero también con sus diferencias. El derivado de la Constitución americana, de tradición anglosajón, que atiende al equilibrio entre los poderes, al gobierno limitado, al control de constitucionalidad, y por otro lado, el proveniente del derecho continental europeo, de la Revolución Francesa, con el culto, con la lealtad a la ley, con la soberanía del legislador, con la necesidad de que el legislador fuera el que desarrollara los derechos, y en el cual la Constitución era más que una declaración política y, por supuesto, sin control. Ambos sistemas tiene la Argentina. Por un lado, en lo que hace al americano, tomamos su organización federal, tomamos también la organización de nuestro sistema de gobierno y algunas otras disposiciones que tenemos aisladas dentro de la Carta Orgánica. Pero en un punto central, tomamos el continental europeo, cuando le abrimos la puerta al derecho común vía la codificación. La codificación es el producto del derecho continental europeo, ese producto extraordinario que se produce a comienzos del siglo XIX, porque en realidad en la Revolución Francesa lo que se trataba era de poder afirmar la legitimidad de una fuente normativa, que la ley, producto de la voluntad general,
fuera quien le diera legitimidad al sistema, validez y legitimidad al sistema, tratando de contraponer a un sistema anterior en la cual la multiplicidad de fuentes era enorme. Piensen que en la etapa premoderna, bueno, teníamos el derecho común proveniente del derecho romano, con sus glosadores, con los doctores que lo comentaban. Teníamos también las disposiciones de la Iglesia, las disposiciones del príncipe, las disposiciones también de los señores feudales. En esa multiplicidad de fuentes, ahí el derecho era un producto típicamente normativo, por esa famosa expresión de que la verdad, no la autoridad, hace el derecho. Y la Revolución Francesa, al contrario, cuando transmuta esta a tratar de otorgar a la soberanía de la ley, fruto de la voluntad popular, bueno, el origen de toda esta expresión normativa. Y con todo este movimiento de codificación, en la cual puede condensar en un cuerpo sistemático lo que el legislador quiere, con facultades muy restringidas para el juez. En esos cuerpos codificados tendría que estar descrita toda la realidad social. Bueno, pero en realidad entre estas dos cuestiones, dos fuentes, la americana y la del derecho continental, ha vivido la tradición jurídica argentina. Y me parece que en las últimas décadas, sobre todo, estas han tendido a confluir y a juntarse, y se juntan en este aspecto. Y digo se juntan en este aspecto porque mucho ha cambiado la visión de los derechos humanos respecto de lo que ocurría en el siglo XVIII hasta el presente. De aquellos primigenios derechos de la libertad, nada más que aquellas libertades negativas que trataban de evitar una interferencia del Estado para proteger la vida, la propiedad, la libertad, bueno, a una visión actual en la cual se tiende de que los derechos humanos requieren acciones positivas de parte del Estado para desarrollarlas. En consecuencia, por eso se produce esa explosión extraordinaria en la segunda mitad del siglo XIX con las constituciones europeas y los convenios, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahí vienen esas cartas extraordinarias con enorme cantidad de derechos humanos. Y viene también, en consecuencia, el pensamiento que estos derechos humanos no pueden quedar en las cartas, tienen que materializarse, tienen que hacerse realidad en la práctica cotidiana. Y para esto se requiere políticas públicas por parte de las autoridades políticas para poder realizarlas y un notable activismo judicial para que estos puedan ser reclamables frente a los tribunales la violación de estos derechos humanos fundamentales. Y este activismo judicial, que se nota muy evidente en toda esta corriente del neoconstitucionalista, también ha llegado a la Argentina, y esto también es muy claro, que en la Argentina sigue este camino, sobre todo luego del impacto extraordinario que produjo la reforma de 1994, incorporando a nuestro texto constitucional todos los tratados y convenciones de derechos humanos. Y las cortes que han venido sucediéndose desde la recuperación democrática, bueno, han ido de a poco cumpliendo estos roles de los tribunales constitucionales modernos. La primera corte, con un fallo como Cejeán, ejemplo típico, o Portillo, el de la libertad de conciencia. Y luego, sin duda, la corte actual, que ha tenido una posición muy activa en infinidad de casos, en las cuales los jueces están saliendo en una suerte de interacción con los otros poderes políticos, pero en pos de ¿qué? De la defensa de derechos fundamentales. Por supuesto que esto hay que hacerse no excediéndose de las competencias propias que la Constitución marca, pero sí marcando una posición, una vocación de defensa de los derechos muy fuerte, muy marcada. Multitud de casos que ustedes conocen, bueno, Badaro, el caso del Riachuelo, Berbisky, infinidad de casos. Todos los años hemos tenido un largo catálogo en lo cual esto ha avanzado desde nuestro Tribunal Superior y que se ha ido extendiendo también a los tribunales inferiores. Por eso se puede decir con razón que hemos pasado de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional, y en el cual es la Constitución
los principios axiológicos de la Constitución, las que impregnan, las que irradian a todo el ordenamiento jurídico. Todo el ordenamiento jurídico y la actividad de los jueces destinados a preservarlos. Por eso también se dice que si el siglo XIX fue el siglo del legislador, el siglo XX lo fue del Ejecutivo, y se espera que el siglo XXI sea el siglo de los jueces, porque es el siglo de la defensa de los derechos humanos, es el siglo de la materialización de los derechos humanos. Y en eso los jueces, cuidando obviamente de no exceder competencias que las constituciones no les asignan, pero cumplen un rol, una misión fundamental. Decía todo esto porque el proyecto sigue claramente esta línea. El proyecto es un proyecto de principios. Están las normas, pero están también estos grandes principios axiológicos constitucionales. Ustedes van a encontrar a lo largo de todo el articulado cómo cada una de las instituciones responden o son el desarrollo de alguno de estos principios. El de la inviolabilidad de la persona, el de la autonomía, que impregna enorme cantidad del proyecto, el principio de no discriminación, e incluso adviertan cómo el proyecto está concebido, cómo hay especies de partes generales donde se establecen estos principios fundamentales y luego las regulaciones, que estas orientan al intérprete acerca de cómo deben resolver los casos. Los casos deben resolverse, por supuesto, con la letra literal de la ley, pero a la luz de estos principios también que recoge el derecho positivo y que son nada más que el desprendimiento de la propia Constitución Nacional y de los tratados sobre derechos humanos. En ese sentido, me parece que esta recepción y esta manera también en que está redactado el anteproyecto, bueno, lo coloca claramente en uno de los anteproyectos muy modernos en las tendencias actuales respecto sobre la discusión sobre estas modernas formas que va buscando el constitucionalismo para preservar de mejor manera los derechos de las personas. Y más en un caso como el Código Civil y el Código de Comercio, en el cual no debe haber rama del ordenamiento que tenga más contacto, relación directo con la vida de cada uno, desde que nace hasta que muere, hasta las relaciones de familia, las personales, las patrimoniales, todo está ahí, todo. Y sobre todo también recogiendo, como decían también mis amigos, la cuestión de una sociedad más compleja, una sociedad multicultural, una sociedad en la cual el Estado, el derecho, tiene que tratar de regular una realidad compleja y respetar la diversidad. Este proyecto respeta escrupulosamente la diversidad y la posibilidad de que cada uno pueda realizar su plan de vida sin interferencias. Y sobre todo partiendo de la base de que el derecho tiene que regular la vida social, no tratar de imponer un determinado modelo moral. Esto no es función del derecho, sino obviamente que la moral individual es tarea de cada uno de nosotros. Para no extenderme, el último aspecto que me parece muy importante es la cuestión esta del derecho común, que me parece que va a ser muy positivo volver a discutir en doctrina qué significa derecho común. Digo esto porque hay intuitivamente un emparentamiento muy claro que derecho común es el derecho privado. Bueno, esto tiene su razón de ser. El derecho civil es el derecho de los ciudadanos en Roma, a oposición del ius gentium, que era el de los extranjeros, pero luego, en la Baja Edad Media, el derecho civil, el derecho románico, con los glosadores, pasó a ser parte, se lo empezó a denominar derecho común por oposición al derecho especial, al derecho estadual, al derecho de las comarcas. Esa es la acepción clara, y luego fue el derecho de la codificación. Cuando nuestro constituyente toma una decisión trascendente en nuestro artículo en el antiguo 67, inciso 11, ahora el 75, inciso 12 de la Constitución, de que la nación debía
establecer la legislación de fondo con validez en todas las provincias, con un propósito político muy claro, para tratar de dar cierta uniformidad en la legislación de todo el país, para evitar, dadas las condiciones en las cuales se estaba realizando la organización nacional, bueno, de que el derecho común fuera provincializado, que fuera un único derecho común a todas las provincias. Esto significa de que dentro de esa categoría que el Congreso expresa que debe ser respetado por todas las provincias, que sin duda mantienen facultades de derecho público y facultades procesales, el constituyente, cuando le indica al legislador que dentro de esta plataforma común que tiene que hacer para todas las provincias, bueno, en muchas oportunidades tienen que introducir normas de derecho público y normas también procesales. En el Código Civil no hay normas solamente de derecho privado, lo son la mayoría, pero hay muchísimas normas procesales y hay muchísimas también normas de derecho público. Fíjense ustedes que, a ver, en materia de acciones de filiación hay reglas procesales, en derechos reales hay muchísimas normas procesales, derechos públicos, desde que toma la clasificación también del Estado Nacional, las personas jurídicas, ahí esas normas son de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Que el constituyente quiere que haya una base mínima que las provincias han delegado para que haya uniformidad en la aplicación del derecho en la Argentina. Y en esta base mínima puede haber normas procesales y puede haber también normas de derecho público. En consecuencia, esta distinción no es tajante. Cuando se dice esto no puede estar en el Código Civil porque es una norma procesal, bueno, veamos y revisemos si no es una norma procesal destinada a realizar el derecho de fondo de modo directo e inmediato. Y a lo mejor esté bien que esté en el Código Civil, ¿eh? Y formará parte en consecuencia de una competencia que las provincias delegaron. Yo creo que la discusión ulterior de la doctrina, luego de la sanción, bueno, va a reavivar mucho esta discusión y me parece que va a ser muy rica para que podamos precisar claramente categorías jurídicas que muchas veces veníamos repitiendo a lo mejor de modo mecánico en el transcurso del tiempo. Bueno, para terminar, como dijo Ricardo Lorenzetti, es el momento del Congreso. Ya han pasado la etapa de la comisión redactora, pasó la etapa del Ejecutivo, bueno, y ahora tenemos nosotros la responsabilidad. Estamos concluyendo la etapa también de escuchar a todas las voces. Este va a ser un código que va a tener vigencia en toda la Argentina. En consecuencia, ha sido muy rico escuchar las opiniones de todas partes del país. Y luego comenzaremos, a partir de la semana que viene, a tratar de cumplir el plazo que nos ha fijado el propio Congreso de poder encontrar las coincidencias necesarias para poder tomar un dictamen o poder firmar un dictamen para poder materializar este Código Civil. Ojalá que podamos, yo creo que tiene que ser también antes que finalice este año, porque tenemos que tratar de superar la larga frustración que tenemos de tantas veces que intentamos y siempre fracasaron. Y estas cosas tienen su momento. Algo que ahora se ha iniciado de modo plural, que refleja también el proceso, un proceso acumulado también de mucho tiempo, en el que ha tenido una amplísima discusión. Yo creo que va a haber pocos proyectos que han tenido una discusión tan amplia como ha tenido este. Bueno, es el momento, yo creo que para nuestra generación, de poder un salto para adelante y poder establecer una norma, una regla destinada también para el futuro y que recoja en este momento cuáles son las valoraciones actuales de la sociedad. Y un código que le pueda servir a la gente y que pueda, como tiene cualquier legislación, pero esta de modo sustantivo, que pueda mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Argentina. Esperemos, como decíamos, que podamos cumplir esta encomienda de la mejor manera posible. Muchas gracias.
estábamos diciendo que sería bueno aprovechar la presencia de los miembros de la comisión bicameral, que es tan importante para nosotros, para ver si ustedes quieren hacer algunas preguntas en unos minutos antes de que continúe el panel. Mientras piensan y se animan, porque creo que siempre hay un poquito de eso, me gustaría decir dos cuestiones. Una, a los miembros de la comisión bicameral, contarles que aquí en esta sala están presentes un grupo muy representativo de todo el Poder Judicial. Están los miembros de prácticamente todas las cortes de las distintas provincias argentinas. Están presentes miembros de todas las cámaras federales, de las justicias provinciales. Realmente, y veo también algunas caras de jueces y juezas que han colaborado en la redacción. Es decir, que realmente tenemos una concurrencia muy calificada que permite, por un lado, este diálogo de poderes, pero además muestra el interés que hay en este tema. Lo segundo es, creo que más allá de la muy interesante explicación que nos han dado, creo que quedan dos tareas para el hogar. Una es lo que ha dicho la presidenta de la comisión, que me pareció muy interesante, y es que todos, en cada uno de nuestros lugares, y acá veo realmente gente, jueces y juezas de todo el país, prácticamente están todas las provincias y la capital, esta idea de contar que, bueno, el código no puede tener toda la legislación especial, sino los principios generales, y es bueno explicarlo. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente y explicar. No crean que todo el mundo sabe todo y no tiene por qué saberlo. Cada grupo y de interés tiene siempre la idea de decir, bueno, yo quiero todo, lo que he luchado durante toda mi vida lo quiero aquí. Es lógico, ¿no? Hay que tratar de explicarlo, y en eso creo que sería una muy buena ayuda a este trabajo tan importante que ha hecho el Congreso y la bicameral en escuchar todas las voces. Realmente hubo cerca de 1000, ¿no? Cerca de 1000 presentaciones. Realmente es importantísimo, se ha escuchado a mucha gente. Y la segunda tarea para el hogar es lo que dije yo al principio, que me parece que nosotros pensamos que tiene que participar también el Poder Judicial internamente. Normalmente ustedes no van a las audiencias públicas, pero lo que sí queremos hacer es crear un sistema interno que pueda generar máximas de interpretación. Esto es algo que se ha hecho en el derecho anglosajón, los restatements, y en el derecho continental tiene una larga historia desde el derecho romano. Es decir, cuando hay una norma nueva o cuando no hay norma, empiezan a haber criterios de interpretación. Entonces, esto ayudaría mucho por este proceso que los tres han explicado muy bien, que obviamente es un cambio grande, pero si los jueces empiezan a interactuar, nosotros tenemos hoy una gran cantidad de jueces que son profesores universitarios y que forman opinión. Entonces, en la página, esta nueva Código Civil, ustedes pueden conectarse y nosotros vamos a armar grupos en cada área, en cada tema. Por ejemplo, un grupo de jueces en derechos reales, otros en familia, que puedan decir, bueno, estas son las consultas que vamos recibiendo de temas dudosos y discutirlos y decir, bueno, esta es una opinión. Y empezar a generar así opiniones consensuadas, criterios de interpretación, que esto va a estabilizar mucho las incertidumbres lógicas que hay cuando sale una nueva norma. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Se levante la mano sin ningún problema y sin ningún... Por supuesto, no se trata de preguntas técnicas, ¿qué dice el artículo tal, no? Porque los legisladores... Por favor. Preguntas de... Sí, ahí... Para romper un poco el fuego y en función de esta conferencia, hacer la reflexión de que tenemos todos los institutos, los centros de capacitación, estamos todos trabajando silenciosamente, viendo cuál es la problemática, cómo se va
cómo se va a ir presentando los problemas del futuro, y creo que bueno, toda esta herramienta de capacitación que tenemos desde las provincias, de la nación, de la escuela de la magistratura, de reflejar todo esto, son ámbitos donde podemos hacer este intercambio de opiniones. Es decir, un poco la pregunta sería, ¿qué esperan? Es decir, más allá de lo que han dicho, ¿qué esperan ustedes de nosotros como jueces para colaborar en esta obra colectiva? En principio me largué y ya abrí pidiéndoles algo, con un mangueo, digamos. ¿Qué es esto? Ayudar y luego yo creo, además de esa cuestión general, de que no todo puede estar en este código, porque tiene una concepción distinta, en muchos temas, por ejemplo, ustedes jueces y en sus institutos, en la academia y por el propio ejercicio de la magistratura, en general están con mucha relación con otros profesionales que tienen sus propias incumbencias. En general, a mí me parece que el código, como ha sido la tendencia a lo largo y ancho de la República, las incumbencias profesionales tradicionales, en general el código las hace más difusas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, temas que eran específicos de un contador, ahora pueden serlo cualquier profesional de ciencias económicas. Y resulta que las carreras de ciencias económicas tienen más que el estudio del contador. Y así ocurre entre agrimensores e ingenieros, etc. Obviamente, cada profesión liberal viene a plantear y pelear por su incumbencia profesional. Ahora, entonces yo, bueno, a ver, primero como soy abogada, a veces también tengo esa tendencia, ¿no? Pero después pienso, la amplitud de la incumbencia en realidad abarata un servicio. Porque si yo para realizar un acto de mi vida civil o comercial tengo que poner un abogado, un escribano, un arquitecto, más el ingeniero, más el agrimensor, me sale mucho más caro que si a veces un especialista cubre varias cosas y entonces me va a cobrar menos. Entonces, explicar estas cosas, que a lo mejor no es propio de ustedes magistrados, pero sí es propio de ustedes en tanto ciudadano, en tanto profesor, yo creo que serviría, y serviría para que el instrumento se lo apropie la sociedad argentina, que esto también sería maravilloso. Y hasta ahí es lo que se me ocurre. Y tengo concretamente dos preguntas relacionadas con la función nuestra. Una es que nos preocupa la eliminación en el Ejecutivo de la responsabilidad del Estado. En lo particular, creemos que debilita a la República porque todos los funcionarios que integramos el Estado debemos ser responsables. Y también, bueno, soy profesora de daños, entonces me preocupa desde el punto de vista de la unidad del fenómeno resarcitorio de la víctima. Y creo que siempre se bregó para que es una nota de las que tenemos de la unidad federativa, que la legislación sobre daños debe ser de nivel nacional. Por otro lado, también un poco relacionado con la eliminación de la responsabilidad del Estado y que se deje libradas las legislaciones locales, también preocupa una herramienta muy poderosa que nos han quitado también en el Ejecutivo, que son la posibilidad de aplicar as 30 a los funcionarios públicos. Esto debilita indudablemente nuestra fuerza para poder imponer sobre todo las obligaciones de hacer a estos funcionarios. Entonces esto nos preocupa y quisiéramos ver si es factible que en el Poder Legislativo se puedan solucionar estas dos cuestiones que hacen a nuestro poder y a nuestra República. Gracias. No, está claro, está claro que nosotros hoy recogemos esa inquietud, esa es nuestra tarea, no estamos en condiciones de emitir opinión, es más, no lo vamos a hacer porque si no lo que anunció Gil Lavedra, la pelea con Conti, se va a transformar en una batalla campal y no es grato para ustedes, pero lo que sí quería decirle que ese tema es un tema central de debate.
obviamente. Lo ha sido en las audiencias públicas y lo será en el curso del debate parlamentario. Es decir, que por eso recogemos lo que usted nos acaba de mencionar y hay muchas ponencias sobre esto y lo que sí puedo decirle que va a ser uno de los temas centrales del debate. En muchas de las audiencias hemos recibido gran cantidad de ponencias respecto a la responsabilidad del Estado, que es una polémica vieja, porque en realidad es una polémica entre civilistas y administrativistas. Yo creo, sinceramente, bueno, es un punto que vamos a discutir, en la comisión. Es cierto que pareciera de que la provincialización de la responsabilidad no es buena, sobre todo que puede haber lagunas, que puede no haber regulaciones. Ahora, también pienso que quizás en el curso del debate pueda haber salidas intermedias, ¿no? Es decir, salidas que puedan resguardar los principios que creo que todos queremos tener en pie, ¿no? De que pueda haber una responsabilidad de Estado, que no cabe duda, y que las cosas puedan funcionar con los estándares que funcionan actualmente. Yo creo que esto es posible, vamos a discutirlo, pero usted tiene razón en el sentido, y como dijo Ernesto, este es uno de los puntos centrales del debate. Pues yo entonces tengo derecho a completar la visión. Yo creo que, a ver, bueno, como ese tema ha sido una modificación impuesta por el Poder Ejecutivo, se construye respecto de esto algo que no es. Yo creo que puede ser que la responsabilidad del Estado tenga un derecho propio que sea el administrativo, que lo administrativo no está delegado por las provincias a la nación, pero la responsabilidad de daños es un tema de fondo. Así que yo, aunque el Código Civil saliera como está, si yo fuera juez no tendría ningún problema. Sí, hola. A ver, Por ahí lo vi al doctor Luis María Cabral. A esta hora yo lo llamaría acá para remedar viejos tiempos del Consejo de la Magistratura contra Conti. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Tratemos de no hablar de temas específicos, porque bueno, esto ya se ha hablado muchísimo. Creo que lo importante es escuchar algunas opiniones generales de los miembros de la comisión. Sí, por favor. Buen día. La pregunta no es específica y en realidad lo que voy a hacer es transmitir una pregunta de una ex alumna de la facultad que me encontró el otro día y me dijo, doctor, ¿cómo van a hacer para que la ignorancia del derecho no sea tan complicada en este caso? Es decir, creo que bueno, a cualquiera de los miembros de la mesa puede decir quizás sea tarea de los tres poderes. Si se está previendo de alguna forma, porque quizás los jueces tengamos 6 meses para conocerlo y quizá más o menos podamos lograrlo. Pero en la sociedad argentina sí se ha previsto algún sistema de tratar de que esto en las escuelas o en la forma que sea, quizás del Congreso, del Ejecutivo, del Legislativo, se pueda tratar de que la sociedad conozca lo más posible las líneas generales de este nuevo código. Bueno, se está haciendo, ¿no? Es decir, las audiencias públicas le están dando una gran trascendencia. Yo creo que es la primera vez en la historia argentina que la gente habla del Código Civil. Realmente a los que nos gusta el derecho es fantástico. Esta tarea que es el Congreso es muy buena desde el punto de vista no solo del debate, sino de la difusión. Yo creo que todo aquel que tiene interés hoy está en conocimiento de los grandes temas, pero yo me imagino también que de sancionarse un proyecto, bueno, va a haber una fuerte campaña. En el Poder Judicial actualmente ya hay cursos en todas las provincias y en todos los estamentos, es decir, prácticamente la oferta educativa respecto a este proyecto es enorme, enorme. Hay congresos, jornadas, o sea que realmente que quiere conocerlo ya hoy tiene todo a su disposición. Respecto de la sociedad en general también creo que supongo que después se harán campañas de difusión, eso sin duda va a suceder, ¿no? Pero me parece que es un tema ya a posteriori. Y además
hablando de las escuelas, que es lo que vos hablabas, me parece que es muy importante saber que hay muchos programas y que habría que difundirlos todavía mucho más en todo el país, los jueces van a la escuela, que hacemos ya desde hace muchos años, desde la Asociación de Magistrados, pero con la colaboración de muchos jueces, fiscales, defensores, y esto que por ahora es limitado, porque en realidad lo que necesitamos es contar con más esfuerzo de más gente que se dedique a esto, que tal vez podría hacerse a través inclusive de las escuelas judiciales que tienen todas las provincias, o sea, ampliar no solo a esta capacitación interna, sino tal vez en estas campañas de difusión de los jueces van a la escuela, bueno, ir a las escuelas primarias y secundarias para hablar del código, para ver y difundirlo en la medida de los diversos niveles, como se hace ahora, y resolviendo casos y eso. Y me parece que esto sería una tarea muy importante que pueden hacer los jueces y las asociaciones. Acá estamos todas las asociaciones representadas y es muy fuerte el asociacionismo. Y bueno, esto es una tarea. Yo, una sola reflexión. Mucho peor que la no difusión, que eso es algo que nosotros vamos a tener que analizar, es la difusión equivocada. Y lo digo porque luego de sancionado el código tenemos que tratar de evitar eso que a nosotros nos ha hecho mucho daño en el debate previo. Nosotros hemos llegado a lugares, en algunos lugares de audiencias públicas, y nos hemos encontrado con una difusión del código que nos ha sorprendido por la tergiversación. Y estas cosas hoy pareciera que penetran más en la sociedad que la difusión correcta. Entonces, de eso somos todos responsables. Ustedes saben de qué temas en particular estoy hablando, ¿no? Bueno, tenemos que darle el espacio al próximo panel, Sí, de manera que me gustaría saber si los miembros de la bicameral quieren decir algunas palabras más, ¿no? ¿No? Muchas gracias. Bueno, entonces le agradecemos infinitamente su presencia y los aplaudimos.